Estamos a día 15 de noviembre de 2023. Hoy a la mañana hablaba con una persona, le digo, ¿cómo andás? La verdad, a esta altura del año estoy medio quemado. ¿Y cuántas veces escuchaste esto? No me da la cabeza, no puedo tomar una decisión inteligente, no estoy fresco o fresca, hablando en la jerga, como para continuar mi jornada laboral. Mejor seguimos mañana, así tomo decisiones más asertivas, o quizás no, o que el humor no te juegue una mala pasada. También tiene que ver mucho con lo emocional. ¿De qué estoy hablando? Cuando uno está quemado en Estados Unidos dicen el burnout, Eso quiere decir, burn es quemar en Estados Unidos. Y hay un gran aumento en el índice laboral de la gente que está quemada, que se dice burnout laboral. Y el tema es cómo prevenirlo, claramente. Por eso estoy en contacto con la psicóloga, docente universitaria y columnista radial, Silvana Savoini, con quien vamos a charlar de este tema. Silvana, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Savoini con B corta, ahí está. ¿Cómo va? Buenas tardes. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Un gusto charlar con ustedes. El gusto es mío. Silvana, ¿qué es el síndrome de burnout? Bueno, como todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas que responden a esto que vos bien describías, ¿no? Como el estar quemado, pero que en realidad se trata del desgaste laboral. En un principio, cuando se habló del término burnout, se aplicaba a los profesionales de la salud, a los profesionales, digamos, que tienen trato con personas, sobre todo, y que suelen estar bastante sobrecargados en su tarea. Pero hoy en día es el desgaste laboral en cualquier rubro de la actividad humana. Y fíjate que el desgaste que produce, el agotamiento, que produce lo que en verdad, si no nos queremos complicar mucho, es el estrés, pero en el ámbito específicamente laboral. ¿Por qué digo el estrés? Pues el estrés, para que nos pongamos en contexto, tiene en general tres fases, digamos, ¿no? Una que es la de alarma, la de alerta, que es cuando hay algo. Estrés es un concepto que viene de la física y que habla de la sobrecarga, la sobrepresión. O sea, cuando hay algo que ejerce más presión de aquella para la cual estamos preparados o tenemos recursos para resolver con facilidad diariamente, ¿no? Entonces, ese estrés, esa sobrecarga, nos pone en alerta, activa todo un sistema automático de nuestro sistema nervioso, digamos, que justamente se llama autónomo porque no es voluntario, y que nos pone en ese estado de alerta para afrontar esa sobrecarga. Ahora, la segunda fase es la de resistencia, que si ese estrés o esa sobrepresión es crónica, esa resistencia se puede prolongar en el tiempo, y ahí ya empezamos o podemos comenzar a tener algunos problemas que tienen que ver con la fisiología de esa respuesta de estrés. Y finalmente, la fase de agotamiento, que es cuando el cuerpo te dice, mira, bueno, yo hasta acá te acompañé con esta situación extraordinaria, pusimos todos nuestros recursos de alerta a tu servicio, pero se nos agotaron igual y bueno, y hasta ahí llegué. Entonces, si el sistema nervioso nos pudiera hablar, digamos, claro, metafóricamente, nos diría esto, y ahí entramos en fase de agotamiento. Entonces ya no hay respuesta eficaz para una buena performance de lo que tengamos que hacer, y es cuando solemos decir vulgarmente estamos quemados, o esto que se describe desde la Organización Mundial de la Salud como el síndrome de burnout, o sea, de estar agotado o colapsado laboralmente, y en realidad a nivel del impacto que esto tiene en nuestra salud. Claro, el tema es cómo podemos prevenirlo, y acá abro también otra ventana. Dentro de la prevención, tomar conciencia que no hay nada más importante que nuestra salud, independientemente del trabajo o de los objetivos que uno tenga en su laburo, pero si uno no está bien uno consigo mismo y con sus aptitudes y actitudes mentales y físicas, bueno, por supuesto que no va a poder responder en su trabajo.
Exactamente, aparte porque probablemente no llegues a la instancia, digamos, o sea, a veces creemos que, bueno, es un esfuerzo más, total, ya estoy, pero en verdad a veces no solo no llegas al objetivo o a la meta laboral o profesional, ya sea económica o de realización personal, ¿no? Sino que a veces no solo te quedas en el camino, sino que tampoco sos eficaz en lo que querés hacer, o sea que en realidad es un despropósito al que por ahí nos empuja un poco los tiempos en los que vivimos, ¿no? Socialmente hay una gran presión de producir, de no descansar, porque vos decís, ¿cómo prevenir esto? Primero que nada, tratar de ser conscientes, digamos, de cuánto o qué proporción, digamos, de nuestra vida, de nuestra existencia, ocupa cada una de las actividades que desarrollamos. Entonces, no importa cuánto trabajes, porque a mí a veces me dicen, pero Silvana, vos haces un montón de cosas, estás en un montón de lugares, ¿cómo no? Bueno, sí es cierto, hago un montón de cosas, pero preservo férreamente los espacios diferentes a lo laboral, ¿no? Como es, por ejemplo, la actividad física, que sobradamente está demostrado que es lo único que contrarresta esos efectos fisiológicos que yo explicaba al principio del estrés. Digamos, la actividad física regular, y la actividad física, digo, no lo que uno se mueve dentro del trabajo, de la casa, en la rutina, sino hacer una práctica deportiva, caminar, correr, nadar, lo que a cada uno le guste hacer. Eso es fundamental para, digamos, prevenir ese punto de agotamiento por estrés. Después, por supuesto, el descanso. No sé si después, creo que antes, o sea, preservar... Sí, antes y durante, ¿no? El tema del descanso me parece fundamental. Es fundamental, en primer lugar, digamos, ¿no? O sea, porque la suficiente cantidad de horas de sueño, por ejemplo, que está subvalorada la importancia que tiene no solo el buen dormir, digamos, el descansar adecuadamente, sino la cantidad de horas de sueño que podemos tener. Podemos robarle algunas horas de forma excepcional y extraordinaria en una oportunidad cada tanto a nuestro sueño, pero no lo podemos hacer sistemáticamente. Y francamente yo a veces tengo en consulta gente que te dice, y no, yo permanentemente duermo menos de lo que necesito. Entonces, si estamos siendo conscientes de que dormimos menos de lo que nuestro cuerpo necesita, pues ahí tenemos un indicador que no hay que ignorar. Digamos, entonces el descanso, la actividad física, la vida social, o sea, el contacto socioafectivo, digamos, preservar espacios, momentos, tiempos para compartir con la familia, con los amigos, con la pareja, no sé, con lo que sean personas significativas para cada uno, incluso no solo las personas, sino con las mascotas, con lo que sea que nos conecte con la vida, digamos, y que se sitúe por fuera de la esfera de lo laboral. Ya con esas tres cuestiones, por supuesto, después podemos pensar también en, si uno se pone más fino, en estilos de afrontamiento desde el punto de vista cognitivo, es decir, bueno, cómo podemos procesar la información respecto a lo que nos ocurre, cómo ser más asertivos, tener más capacidad para poner límites. Bueno, hay infinidad de estrategias, pero que básicamente si nos esmeramos en prestar atención al descanso, al buen descanso, si nos obligamos, y digo nos obligamos porque no hay que esperar a tener ganas ni tiempo, ¿no? Hay que obligarse un poco a la actividad física. Eso es lo que más nos ayuda a prevenir el colapso que implica el síndrome de burnout, digamos, o el sentirnos quemados. ¿Qué pasa cuando estamos ya inmersos en este síndrome de burnout? No damos más, el cuerpo nos pide retirarnos por un rato, el médico nos dice, bueno, quédate en tu casa. ¿Qué hacer en ese momento? Hay que consultar a un profesional de la salud mental, ir al psicólogo, porque me parece que así como uno hace una actividad física, cuida su cuerpo, así como se hace análisis y cuida una vez al año o lo que fuere, a ver cómo están los valores, también cuidarse a nivel mental es ir al psicólogo, y está bueno cuando uno quizás no se da cuenta y llega a este momento que
también se enfrenta o ve un montón de cosas que antes no veía, y esta es una alarma que le abre la puerta a un montón de interrogantes y de replanteos dignos de charlar. Exactamente, porque como vos bien decís, si uno llega al punto del burnout, y si sobre todo si un profesional de la salud te está diciendo, bueno, no, frená acá, quédate, descansá. Primero, aparte porque las funciones cognitivas quedan suspendidas y uno no puede ni concentrarse, ni tener el mismo rendimiento que antes, etcétera. Entonces el freno se pone per se. Pero si uno llega a ese punto, y si ahí realmente está bueno pedir ayuda profesional, consultar con un psicólogo que pueda orientarnos a reflexionar sobre el trayecto de vida que estamos configurando, ¿no? Porque, por eso insisto, para llegar a ese punto es porque hay toda una serie de pequeñas decisiones en la vida diaria que no se han tomado en función de establecer ciertas jerarquías o ciertas prioridades respecto a nuestra existencia, y entonces hay que ver por qué estamos en esa carrera sin frenos que nos lleva de una forma, diría, autodestructiva a ese punto, ¿no? Más allá de que hay que contemplar, Sebastián, y esto es una realidad, digamos, ¿no? Que hay todas unas cuestiones de coyunturas a veces socioeconómicas, que vos decís, bueno, la gente está muy ahorcada por ahí laboralmente por la crítica situación económica que atraviesa el país, que por ahí decís, bueno, a veces tenés que trabajar un montón y no te queda tiempo para el descanso o para preservarte o cuidarte como querrías, o porque las exigencias del mundo laboral son muy tiranas a veces y no nos dan demasiado espacio. Pero aún en esas circunstancias hay que poder preservar, digamos, algo del orden de la salud y de decir, bueno, hasta acá llego, y poder, por eso digo, aprender a poner límites y a decir, no, esto no lo puedo hacer, esto hasta acá, este es mi fin de semana. O sea, por ejemplo, el decir el límite entre el tiempo del trabajo y el tiempo libre. Uh-huh. El tener la asertividad para decir, no, hoy es sábado, no te voy a contestar este mail, o no voy a responder este llamado, o sí, bueno, o saber dejar el teléfono y el estar, bueno, el teléfono hoy tenés mails, todo, WhatsApp. Sí. Bueno, pues si querés estar conectado, podés estar 24/7, no importa dónde estés, y llevarte el laburo donde sea. El tema es, bueno, la decisión de cada uno de dejarlo a un costado, de decir, bueno, lo apago o lo pongo en silencio, lo doy vuelta para ni siquiera mirarlo y me dedico a mí. Por eso digo que son pequeñas decisiones que se dan a lo largo de todo el año, lo que nos llevan al colapso, ¿no? Y que hay que revisar si uno no las puede tomar, porque esos cortes, vos podés trabajar un montón, pero, de acuerdo, pero tener esos cortes en donde decís, bueno, desconecté y desconecté, y que haya momentos en donde realmente estés enfocado en otros aspectos, otras esferas de tu vida que no sea la laboral. Si esto no se puede hacer, obviamente que hay que consultar. Y fíjate que después de la pandemia ha quedado, por eso también creo que el incremento que ahora salió en todos los medios, digamos, de lo que es el síndrome de burnout, porque nos ha legado, por un lado, está bien los recursos tecnológicos de la virtualidad, digamos, que llegaron con la pandemia y que se quedaron, y que está buenísimo a nivel de lo que eso implica y facilita un montón de cuestiones, pero, ojo, porque eso ha desdibujado muchísimo el límite entre el trabajo y el tiempo libre. Uh-huh. Entonces ahora es como que el límite entre si estoy en casa o estoy digamos, paseando, pero sigo conectado con lo laboral, ya quedó como muy demasiado desdibujado, y hay que poner atención particularmente allí. ¿Cuáles son tus redes, Silvana? Ese Saboini en Instagram fundamentalmente, y después, bueno, con mi nombre y apellido me encuentro por todos lados. Exactamente. Quien googlea Silvana Saboini la va a encontrar exactamente por todos lados. Ella es psicóloga, docente universitaria, columnista radial, hablando sobre y un montón de temas que tienen que ver con lo que le pasa a la gente, básicamente. Hablamos con la gente de lo que le pasa a la gente. Silvana, gracias por atenderme. No, gracias a ustedes, un placer. Adiós. Silvana Saboini es psicóloga, sexóloga, docente universitaria y columnista radial, hablando sobre el burnout. ¿Cómo estás por ahí? ¿Estás medio quemado? ¿Estás medio quemada? ¿Viste cuando decís no doy más? Hacele caso a tu cuerpo, relajá, consultá.
Si tenés que desconectar un rato y hacer una consulta, hacelo. Fundamental el tema del deporte, como decía Silvana.